Se acerca el 31 de octubre y con él el Halloween. Y con él las calabazas. Calabazas en las calles, en las callecitas, en las callejuelas, hasta en las calles que no parecen calles. Todos sabemos que el Halloween y las calabazas son una costumbre que fue traída desde el extranjero. Lo que no sabíamos es que las calabazas asociadas al Halloween no vienen de Norteamérica. Al parecer vienen de México. Las calabazas no se fueron solitas desde México hacia Norteamérica, se fueron con unas abejas. Esas abejas polinizan a esas calabazas. Es decir, sin esas abejas específicas no hay esas calabazas. Y sin esas calabazas, pues tampoco están esas abejas. Esta relación viajera entre calabazas y abejas causa muchas preguntas. Por ejemplo, cuando en Norteamérica se empezó a cultivar masivamente calabazas, ¿qué pasó con la relación entre las calabazas y las abejas? ¿Estas abejas que polinizan calabazas en Norteamérica vienen de México o de dónde vienen? Precisamente una bióloga colombiana y sus colaboradores acaban de publicar en la revista británica Proceedings of the Royal Society un artículo donde exploran precisamente este tema. Margarita López, líder de la publicación, nos va a contar de primera mano qué fue lo que ella y sus colaboradores encontraron en su estudio con esas abejitas y las calabazas. Hola Margarita, ¿dónde te encuentras en estos momentos? Estoy en una ciudad que se llama State College, en Pensilvania, Estados Unidos. Margarita, cuéntanos qué es eso de la polinización y por qué es importante. Bueno, pues la polinización es el proceso de reproducción de plantas que tienen flores. Más específicamente es el proceso en el cual los granos de polen de las anteras se transfieren al estigma de las flores. Este proceso de transferencia de polen puede ser realizado por agentes abióticos como el viento, por ejemplo, pero la gran mayoría de plantas con flores usan animales para la polinización. Y entre estos agentes bióticos, las abejas son los más importantes. Alrededor del 90% de las especies de plantas tienen interacciones con abejas, que son los agentes polinizadores, y dentro de las plantas que usamos para cultivos, que son fuente de alimento para humanos, cerca del 75% de las plantas requieren polinización por abejas. 90% de las plantas. ¡Wow! Eso es un resto. Bueno, Margarita, entonces cuéntanos quiénes son Peponapis pruinosa y Cucurbita. ¿Eso qué es? Bueno, Peponapis pruinosa es una de las 20 especies de abejas de las calabazas que existen en el mundo, y Cucurbita es un género de plantas que incluye cultivos como el de la calabaza y el zucchini. Las abejas de la calabaza son muy especializadas en polinizar las plantas del género Cucurbita. De hecho, estas abejas únicamente pueden usar el polen de las calabazas para alimentar a sus crías. Eso es una diferencia grande con respecto a otras especies de abejas que en general tienen nichos tróficos generalistas. Generalmente se alimentan de diferentes fuentes de polen de diferentes especies de plantas. Lo curioso de Peponapis pruinosa es que es una abeja abundante en ciertas partes de Norteamérica, como por ejemplo donde vivo yo aquí en Pensilvania, donde las cucurbitas no son nativas. El centro de origen de las cucurbitas está localizado en México, y estas plantas fueron introducidas a Norteamérica después de la domesticación para cultivos. Por lo tanto, antes de que yo realizara el estudio, se sugería que la presencia de estas abundantes poblaciones de abejas en el noreste de Norteamérica era probablemente el resultado de la expansión de estas poblaciones de abejas, que probablemente habían seguido a los humanos que estaban expandiendo la distribución de las plantas cultivadas. Wow, eso es fascinante. O sea, las calabazas en Norteamérica como que son mexicanas. Hay 2 centros de domesticación. Uno ocurrió en el norte de México y otro ocurrió en el Midwest. ¿Cómo digo eso? Sí, el Midwest. Margarita, entonces dinos cuál era la pregunta de tu estudio y cómo hicieron para contestar esa pregunta. La pregunta era si realmente la distribución actual de las abejas era el producto de una expansión de rango reciente o si era el producto de la domesticación de estas plantas. Lo que sabíamos era especulativo, ya que no teníamos datos corroborando o refutando la hipótesis de que las abejas habían expandido su rango. Sí. Entonces, para contestar la pregunta, realizamos un estudio analizando los patrones de diversidad genética de las poblaciones de estas abejas, incluyendo individuos colectados a lo largo de la distribución de esta especie, lo cual incluye poblaciones en México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que encontramos es que a nivel genético existen signos muy claros de la reciente expansión poblacional de esta especie. Las poblaciones en México y en el sudeste de Estados Unidos tienen niveles de diversidad genética mucho más altos que en el resto de las poblaciones de esta especie, lo cual sugiere que se establecieron recientemente. Y esto coincide con lo que sabemos de la distribución ancestral de la planta hospedero también, que originalmente se encontraba en México y en el sudeste de Estados Unidos.
Súper chévere, o sea, ustedes encontraron que genéticamente hablando estas poblaciones de abejas vienen del sur de México, ¿cierto? Y con la domesticación de estas plantas en Norteamérica también se fueron las abejitas detrás, más o menos. Wow. Exactamente. Oye, ¿y cuáles serían las implicaciones de tu estudio? Bueno, hay varias implicaciones de este estudio. La primera es que describimos por primera vez un caso de expansión de una especie polinizadora como resultado de la domesticación de plantas. En la literatura se conocen muchísimos casos de insectos que son pestes o de otros tipos de enfermedades como hongos o bacterias que han expandido su rango debido a la agricultura. Pero no se conocía hasta ahorita ningún caso de un insecto benéfico en el cual este tipo de expansión hubiera ocurrido. Lo segundo es que ahora sabemos que la diversidad genética de las poblaciones de este importante polinizador de calabazas es muy baja fuera del rango de distribución ancestral de esta especie. Esto significa que estas poblaciones afuera del rango ancestral pueden ser más vulnerables a cambios ambientales en el futuro. Y como algunos de ustedes saben, las poblaciones de abejas están disminuyendo en el mundo entero a causa de varias razones que incluyen la reducción de la diversidad y disponibilidad de alimentos que viene de las flores y la persistencia de pesticidas en el ambiente. Entonces, en este momento, la nueva dirección de mi investigación es determinar cómo estas poblaciones que están afuera del rango ancestral de esta especie están siendo afectadas por estos factores ambientales. Wow. Oye, yo estudio ranas y también las ranas están como en declive, hay problemas con las poblaciones y tú me dices que las abejas están bajando también sus poblaciones. En un caso hipotético, ojalá nunca pase, imaginémonos que mañana se extinguen, o sea, nos levantamos y ya no hay abejas, ni una abeja. ¿Qué consecuencias traería para los humanos que no haya abejas? Pues las consecuencias son nefastas porque, como te estaba diciendo, el 75% de los cultivos de los que nos alimentamos para la polinización y la reproducción de esos cultivos, las abejas tienen un papel súper importante. Entonces, digamos, a nivel de biomasa, cultivos como por ejemplo el arroz o la soya o el maíz no necesitan abejas y esos son los que tienen producción más alta en el mundo. Sí. Pero si pensamos en qué necesitamos los humanos para tener una dieta balanceada con todos los macronutrientes y micronutrientes, todos los cultivos que son polinizados por abejas son los que tienen mayor contribución en este aspecto de nuestra dieta. Entonces sería realmente nefasto. Wow, ¿qué ejemplos de comida que comemos aquí en Colombia son polinizados por abejas? Pues un montón. Frutas como por ejemplo, no sé, las manzanas, maracuyá, granadilla. Wow, no sé, ¿cuál es tu fruta favorita? Todas esas. Patilla. Todas estas frutas son polinizadas por abejas. Hay otras como por ejemplo el mango, el cacao, que son polinizados por moscas, pero pues también hay como un papel importante de insectos en los procesos de polinización. Bueno, ojalá nunca se extingan, entonces hay que proteger las abejas. En eso estamos trabajando. Ok. Margarita, llegó la hora de la anécdota científica. ¿Nos podrías contar una anécdota en alguno de tus trabajos? No sé, algo en campo, en laboratorio que nos quieras comentar. Que una vez yo hice un trabajo con abejas nocturnas en Panamá, entonces tenía que salir a campo cuando todavía no había luz y no podía tener linternas, no podía tener ningún tipo de luz porque eso afectaba el comportamiento de las abejas que estaba estudiando. Entonces estaba sentada esperando para poder filmar las abejas saliendo del nido y de pronto siento la presencia de un animal detrás mío. Y lógicamente me asusté mucho y me tocó prender la linterna, pero era un ocelote chiquitico, pero igual me asusté mucho. No, es que uno solo en campo, cualquier ratón ya, hasta aquí llegué, dice uno. Bueno, Margarita, mil gracias por participar en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Tengo muchas anécdotas de guardillo para esta.